¿Qué tal amigos? ¿Cómo vais? Bueno, en el día de hoy me gustaría traeros una reflexión desde aquí, desde mi sofá favorito, una reflexión acerca de la oración. No sé si vosotros sois de las personas que habláis con Dios, que oráis a Dios, o de las personas que en algún momento os habéis preguntado cómo uno tiene que hablar con Dios o cómo uno debe dirigirse a Dios. En esto es muy curioso porque en la Biblia encontramos una enseñanza a través del libro de Jonás en el que se ve cómo el ser humano, aunque en sí mismo diga que no cree en nadie más allá, ni en Dios, etc., pero en determinadas situaciones de estrés, de dificultad, de angustia severa, pues uno acaba dirigiéndose al más allá, ¿no? Acaba pensando, por favor, si hay alguien que me escucha, que puede responder a esta inquietud, a esta dificultad que estoy viviendo y que nadie lo puede solucionar, por favor, escúchame. Y eso es una de las evidencias, al menos desde mi óptica, de que sí hay alguien, ¿no? Porque en situaciones de dificultad uno de forma casi innata busca. Y en la Biblia, en el libro de Jonás, habla de cuando ellos están navegando y se levanta una tormenta muy fuerte, tanto es así que empiezan a tirar pues, parte de la carga porque realmente parece que el barco se va a hundir, y la Biblia nos explica cómo cada una de las personas que estaba allá en esta embarcación clamaba cada uno a su Dios, ¿no? Es decir, que de alguna manera todos tenían muchos dioses o todos no sabían muy bien a quién se estaban dirigiendo, pero lo hacían, ¿no? En situaciones de dificultad. ¿Qué es lo que dice Jesús acerca de la oración? Hay algo que también considero que es de apreciar, y es que aquellas personas que estaban con Jesús, que andaban con él, sus discípulos, en uno de los momentos le dijeron, enséñanos a orar. Y eso para mí es impresionante, porque normalmente si nosotros tuviéramos la oportunidad de estar con alguien que hiciera milagros, que sanara a las personas, que expulsara a seres malignos, a demonios de otras personas, etc. Yo lo que le diría a Jesús no es enséñame a orar, sino lo que le diría es enséñame a echar demonios de las personas, o enséñame a hacer sanidades, ¿no? O enséñame a hacer grandes milagros. Y esos discípulos, en lugar de decir enséñanos a hacer milagros, le dijeron enséñanos a orar, porque ellos veían cómo él se apartaba y se iba al monte a dirigirse a Dios. Y eso les impactaba. Y era lo que realmente decía, ¿cómo es posible, no, tener una relación tan cercana con el Padre? ¿Cómo es posible? Y de ahí, pues, Jesús enseñaría la oración que es conocida como el Padre Nuestro. Hay algo que cuando nos dirigimos a Dios tenemos que, tenemos que considerar. Cuando alguien se dirige a Dios, si tú no sabes cómo hacerlo, parte de la base de que en primer lugar tienes que ser lo más natural posible. Porque tú también aprecias de los demás, cuando tú estás con ellos, quedas con alguna persona para conversar, aprecias que la otra persona sea natural. ¿A qué me refiero a esto? Hay muchos cristianos que cuando se ponen a orar, a hablar con Dios, se arrodillan, o se arrodillan, o se sientan, o andan por el monte, cualquier de las opciones, ¿no? Pero en ocasiones uno se pone delante de Dios y como que empieza a hablarle, ¿no? Porque claro, como tiene que orar, tiene que hablar. Y uno se da cuenta de que en el fondo no tiene ganas de hacerlo. A mí me ha pasado personalmente, ¿no? De estar en mi habitación, de arrodillarme y sé que la oración es importante, la oración es relación, pero la oración también es poder de Dios, y eso es lo que nos enseña la Biblia también, ¿no? Entonces, es algo importante, pero yo me he encontrado a veces de estar orando y decir,
reconozco que es importante, pero es que no me salen nada auténtico ahora mismo, me cuesta muchísimo. Y eso es un defecto de forma, si os fijáis, nosotros yo recuerdo con mucho cariño, mi papá falleció hace muchos años, eh, hace 11 años exactamente, hace ya mucho tiempo, y a mí me gustaban los viajes que hacíamos conjuntamente o las caminatas que hacíamos, pero cuando íbamos con el coche era muy interesante porque habíamos hecho algunos viajes largos de horas y había momentos en que no era necesario que estuviéramos hablando. ¿Por qué? Porque lo importante es que estés presente. Los momentos más importantes que a veces suceden en nuestra vida cotidiana no requieren de nuestras palabras, requieren de nuestra presencia. No sé si has tenido la lamentable desgracia, en este caso, de ir a un entierro. Muchas veces cuando vas a un entierro, en la ceremonia es una cosa, pero cuando estás antes, en el velatorio, estás un tiempo, estás allá para acompañar a las personas, no estás allá para estar hablando constantemente, porque a veces uno no tiene palabras ni sabe exactamente qué decirles a las personas que están afectadas, ¿no? Lo importante es que tú estás allí y lo importante es que ellos perciben que tú estás. Por lo tanto, antes de nada, no ejerzas sobre ti ningún tipo de presión cuando te acercas delante de Dios. Mira, dice en la Biblia, concretamente en el libro de Eclesiastés, os lo recomiendo, por cierto, es brutal, es espectacular. En el capítulo 5 dice, cuando te acercas a la casa de Dios, cuando te acercas a la casa del Señor, dice, acércate y que sean pocas tus palabras. Eso es wow. Que sean pocas tus palabras. Dice, ¿por qué? Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Es decir, que es importante primero tener la tranquilidad en que realmente el que está por encima de todo es Dios. Por lo tanto, muchas veces no es lo que nosotros le vamos a decir, sino que Él está dispuesto también a hablarnos a nosotros y conocer cuál es su voluntad. Entonces, sean pocas tus palabras cuando vas a la casa de Dios, porque Él está en el cielo y tú en la tierra, y por lo tanto, sean pocas. Y dice a continuación, la boca del necio viene de las muchas palabras, es decir, aquel que cree que por estar delante de Dios lo único que tiene que hacer es ya hablar, ¿no? Hablar, aparte que se va a cansar, pierde autenticidad, pero a veces no piensas las cosas que dices, ¿no? Y en el caso de Dios es bien diferente inclusive en cualquier otra persona con la que te relaciones, porque Él conoce la realidad de tu corazón, conoce la realidad de nuestro corazón, conoce las inquietudes auténticas que hay dentro de cada uno de nosotros. Y eso también nos debe de dar paz, porque tú puedes estar en silencio delante de Él y Él sabe bien de qué pie cojeas, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus preocupaciones antes de que tú balbucees alguna palabra. Así que ten paz. Lo que Dios busca es naturalidad. Lo que Dios busca es honestidad. Si no tienes ganas de hablar con Dios, puedes estar delante de Dios en silencio o puedes estar delante de Dios y decirle, no tengo ganas de hablar contigo. Y Él empieza a tratar esto. ¿Por qué no hay ganas? ¿No? ¿Por qué hay una falta de relación? ¿Por qué hay una falta de amor? Porque hay una falta de pasión por Él. Así que para el día de hoy yo os presento un ejercicio práctico y es que en la noche, en el día, mira, a mí hay varias ubicaciones o situaciones en las que a mí me gusta hablar con Dios. Una, en la intimidad me refiero en una habitación, a solas, cerrado. En Mateo capítulo 6 habla de esto también, ¿no? De cerrar la puerta y Dios que te escucha en lo secreto te recompensará, ¿no? Cerrar la puerta, yo inclusive llegaba a cerrar todo, o sea, bajar la persiana toda oscura total, ¿no? Para intentar distraerme lo menos posible y para estar allá delante de él en silencio. Y luego brotarán las palabras. Pero esta es una opción. Algo también que me gusta muchísimo es casi lo opuesto, que es no estar quieto, es estar andando, pero a plena luz del día. Si tienes la oportunidad, si estás a lo mejor en un pueblo, vives en un pueblo lejos de la gran ciudad, pues tienes un privilegio muy grande
Yo estuve viviendo por 26 años en una población que, vaya, salía de casa y teniendo unos minutos prácticamente ya estaba campo abierto, o sea que pasaba horas y horas con Dios, por la noche también, tranquilo en su naturaleza. Eso es un privilegio, porque al final estás rodeado de las cosas que Él ha creado y no del pavimento que nosotros hemos creado. Si estás en la ciudad, probablemente la mejor opción será estar en tu habitación, pero otra de las opciones es estar en el tejado. Si puedes subir, si hay una terraza arriba del todo, es un sitio que a lo mejor, de hecho, todos los edificios acostumbran a tener, pero no muchas personas van allá. Así que puedes aprovechar también tarde-noche, ponerte allá, si quieres pues poner como una manta o algo y estirarte y ver las estrellas por la noche, si te lo permiten las luces de la gran ciudad. Pero es una buena opción. Por lo demás, no hay ningún sitio ideal, o más bien no hay ningún sitio que esté prohibido para la oración o que sea inadecuado para la oración, porque lo que es inadecuado muchas veces para la oración es simplemente nuestro corazón, nuestra actitud. Pero uno puede estar orando mientras va en el metro, hablando con Dios, mientras va al trabajo, mientras conduce. Yo muchas veces he terminado cantando, desafinando, pero cantando al fin lleno de gozo y hablando con Dios cuando voy en el coche. Así que cualquier ocasión puede ser apropiada para aquellos que le buscan. Vas a encontrar dificultades porque de hecho no es algo natural para el ser humano el tener una relación con Dios, aunque os puedo garantizar que es algo que anhela profundamente, y Dios también. Pero todo este mundo, las cosas que tenemos, precisamente están enfocadas a que no tengas tiempo. Vamos, como sabéis, con un smartphone pegados todo el día, siempre hay razones por las cuales mantener tu mirada en la pantalla, y eso va a ser una de las principales dificultades. Pero os animo a hacer lo que se llama ayuno. Quizás otro día podemos hablar del ayuno. Ayuno no solamente de las comidas, sino ayunar simplemente del smartphone y otros artilugios que nos impiden en ocasiones tener paz para poder hablar con Dios. Así que, bueno, espero que os sirva de ayuda y de ánimo para seguir adelante y para descubrir un Dios que ya está allí, esperando a revelarte y a enseñarte muchísimas cosas. Así que un saludo.